Padre, queremos darte gracias. Es una bonita tarde, Señor, para compartir juntos este momento de aprendizaje. Gracias porque tenemos las Escrituras en la cual podemos, Señor, seguir formándonos, aprendiendo, aplicando, Señor, todo lo que tú nos enseñas. Y este, Señor, es un tema bastante importante, Señor, porque es una realidad que tú no lo niegas, sino que la diste a conocer. Así que, Señor, queremos ser instruidos por tu palabra, a través de la enseñanza de tu Espíritu Santo, Señor, hablándonos, moldeando nuestras vidas, Padre. Bendice a los que están presentes, a los que vienen en camino, Señor, que tú les guardes, y especialmente a los que no pueden por alguna circunstancia. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, bienvenidos. Vamos a entrar, hoy vamos a hacer una introducción. ¿Qué es lo que le sugiere o qué le viene a la mente cuando hablamos de guerra espiritual? A ver, vale equivocarse. ¿Qué le viene a la mente? Por ejemplo, ¿qué es lo primero? ¿Echar fuera qué? Lo relacionamos inmediatamente con echar fuera demonios. La guerra espiritual pareciera ser que está potencializada por el tono de voz elevado, en reprender, en gritar un poco, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que ver es que no es la guerra espiritual un concepto metafórico, no es un concepto simplemente ilustrativo que pareciera ser que hay una batalla entre el bien y el mal, como que es lo que por lo general se piensa, se ilustra muchas veces, ¿no? Sino que es una realidad bíblica. Si hablamos de batalla espiritual, es porque la Biblia habla de que tenemos batalla, que tenemos guerra, y necesitamos nosotros entender el concepto, la definición de lo que la Escritura nos habla, de lo que es esta confrontación literal, real, entre el reino de Dios y las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas que gobierna a Satanás. Así que no se trata solo de llevarnos al plano de ataques demoníacos, de posesiones demoníacas, o tal vez de tentaciones personales, o cuantas cosas que muchas veces se nos lleva la imaginación a pensar, ¿no? Sino que la Biblia, cuando guarda silencio de algún tema, nos quedamos allí. Cuando la Biblia nos introduce a algún tema y Dios corre el telón y nos presenta algo para conocer, bueno, vamos a ver qué dice el Señor acerca de todo esto. Entonces, estos tipos de materias o de charlas que podemos hacer en clases sirven incluso para apologética, porque ¿cuál es la pregunta que hacen por lo general los incrédulos o los ateos? ¿Sí? Que el ateo no nace, sino que se hace ateo. ¿Y qué es lo que dice? Si Dios existe, ¿por qué permite que haya mal en el mundo? ¿Por qué la maldad, no? ¿Por qué sufren los niños? ¿Por qué hay guerra? ¿Sí? Entonces, son buenas preguntas que exigen buenas respuestas. Entonces vamos a tratar de con el correr de las clases, ir respondiendo a estas preguntas, ¿no? Pero no se trata solo de esos tipos de ataques demoníacos o situaciones que uno puede ver que pasan en la esfera de lo natural, sino que tiene un origen. Esto es una batalla cósmica, ¿no? Acá hice un pequeño bosquejo. ¿Por qué es una batalla cósmica? Porque esto comenzó originalmente en los cielos, ¿sí? Es donde la palabra nos lleva a ilustrar esto. Entonces, para entender el origen de la guerra espiritual, primero nosotros debemos entender cómo sucedió esto. ¿Qué es lo que pasó? Porque la pregunta es si Dios es creador de todo. ¿Él creó el mal? No, ¿no es cierto? No. Entonces, si Él es el creador de todo, ¿quién creó el mal? Entonces, también lo vamos a ir viendo nosotros desde el argumento bíblico y especialmente cuando empecemos a hablar el estado caído del hombre. Así que lo que vamos a hacer ahora es introducir la materia, vamos a entrar a un plano en la cual después yo le voy a pasar bien el bosquejo en el grupo, para que podamos ver nosotros de qué se trata esta materia.
¿Por qué es entender la guerra espiritual desde una perspectiva bíblica? Y lo que yo voy a tratar de explicar en este pequeño dibujo le va a servir para todas las clases, entonces por ahí les pido que presten atención y tal vez yo poder explicarme bien, ¿no? Pero ¿cómo comenzó? Esa es la pregunta. Y comienza todo con el origen cósmico de la guerra espiritual. Y cuando hablamos del cosmos, ya saben que no estamos hablando de lo que nosotros podemos imaginar, las galaxias y cuántas cosas, sino de algo que es un sistema de gobierno. Acá hubo una rebelión. Entonces la guerra espiritual no comenzó en la tierra, sino que comenzó en el cielo. Es lo que la palabra revela. Entonces, para entenderlo, vamos a ver alusiones directas que la Escritura puede hacer acerca de este conflicto para poder entender cómo es que se llevó a cabo esta rebelión de Satanás y la caída de este ángel protector o este ángel principal que tenía el Señor. Y cómo estableció ese conflicto y después se pudo conocer ya prácticamente entre la guerra entre el bien y el mal. Entonces, todo comienza por la autoexistencia de Dios. Dios es autoexistente, Dios es increado. Él no fue creado por nadie. Él no no recibió presión absolutamente de nadie para hacer lo que Él hizo, pero Él creó todas las cosas. Él creó las cosas desde la nada misma, Dios la creó. Pero en el orden de la creación encontramos primeramente la creación de los ángeles, como ángeles o seres celestes, y estos ángeles tenían una particularidad, que es la que tuvo justamente Adán, después cuando fue creado, pero también principalmente Adán. ¿Qué es lo que podemos entender nosotros? Que los ángeles tenían algo que fueron creados en la cual es diferente a Dios. Dios tiene una inmutabilidad, quiere decir que Él no cambia. Dios no cambia. Su esencia y su naturaleza nunca va a cambiar. O sea, cuando decimos Dios es inmutable es porque su santidad, su naturaleza, su perfección, todo lo que Él es, no cambia. Por eso uno de los atributos es que Dios es inmutable. Pero los ángeles fueron creados de una forma mutable, o sea que tenían la posibilidad de caer o de cambiar, que quiere decir la palabra mutación, cambiar, cambio. Entonces, ¿cómo es que Dios no cambia y hay seres que sí cambian? Porque Dios no creó la maldad, ni puso en ellos la maldad, pero sí los creó con la posibilidad de cambiar su estado de perfección, de santidad, a algo imperfecto, a algo inmundo. Pero no como algo que Dios lo haya hecho creando la maldad, sino que es el resultado de la decisión de cambio que ellos iban a tener. ¿Me hice entender? ¿Sí? Bueno, vamos a ir a ver, ese llamado libre albedrío lo tenían estos ángeles y Adán, ¿sí? Ya vamos a llegar al tema ese. Pero lo que podemos ver nosotros en este punto es que según Apocalipsis dice que la tercera parte de los ángeles se rebeló, o sea, el dragón arrastró la tercera parte de las estrellas. Entonces podemos entender que si los otros no cambiaron, no fueron rebeldes, no se unieron a la rebelión, es muy probable, no lo dice la Biblia, que la tercera parte tenía esa condición de ser mutables y las 2/3 partes que no cayeron. ¿Vio usted las propagandas de un desodorante que caían ángeles a cada rato? Axe, ¿se acuerda? Bueno, eso no volvió a suceder. Desde esa caída no caen ángeles cada 2x3. No hubo ni va a haber más que esa parte. Entonces es muy probable, no hay algo que podamos decirlo así es, pero es muy probable que solamente la tercera parte de los ángeles que cayeron, que pasaron luego a ser esos demonios,
es porque tenían la facultad de ser mutables, o sea que podían cambiar su estado, su condición, como resultado de una mala decisión. Y es lo que nosotros vemos que sucedió en Adán, el primer hombre, ¿sí? Ahora vamos a ir a Ezequiel capítulo 28 porque quiero que veamos nosotros que Dios creó a los ángeles como seres espirituales con inteligencia, con voluntad, con capacidad de escoger, de elegir. Pero uno de ellos, en la cual se le da el nombre de Lucifer, y voy a explicar por qué se le da el nombre de Lucifer, porque este texto dice más bien Lucero, el hijo de la mañana, pero también es el nombre que recibe Jesús en Apocalipsis, ¿no? Entonces, por primera vez en la Vulgata latina aparece la traducción Lucifer, haciendo referencia a este lucero, porque la palabra Lucifer viene de la palabra portador de luz, ¿sí? Lucifer no es Luciana Fernández, sino que es portador de luz. Y es lo que tenía como atributo principalmente este ángel. Pero vamos a leer desde el versículo 12 del capítulo 28 de Ezequiel rápidamente para entrar nosotros en el origen, lo que motivó esta caída. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile. Acá vemos nosotros que el profeta recibe la orden de hablarle a un rey, a una persona, al rey de Tiro, pero las cualidades que describe enfatizan más que nada como revelación de algo que sucedió como algo, un levantamiento cósmico, ¿sí? En la cual Dios lo revela a través de esta palabra. ¿Qué le dijo? Así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, de topacio, de jaspe, de crisólito, de berilo, de ónice, de zafiro, de carbuclo, de esmeralda y oro. Y los primores de los tamboriles y las flautas estuvieron preparadas para ti en el día de tu creación. O sea que esta es una creación, es una criatura. Tú, querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché delante del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra y delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Sin duda, esta descripción que todos los teólogos apuntan es la descripción de la rebelión de Satanás, ¿sí? De qué es lo que sucedió. Principalmente por la forma en la cual la profecía está dirigida y casi no encaja a un hombre, sino a un ser angelical. Y mucho más cuando hace referencia de querubín protector. Por lo tanto, ¿cuándo sucedió y qué pasó con esta rebelión? Si ustedes se ponen a ver, encontramos nosotros en esta rebelión que hay algo que se repite, es un ser creado. Satanás, o Lucifer, o ese lucero de la mañana, el portador de luz, aquel ser acabado en hermosura, es un ser creado. Así que lo primero que tenemos que entender que en esta materia o esta doctrina de la guerra espiritual, Satanás no es un enemigo de Dios. Porque Dios no tiene enemigos. Para que sea un enemigo tiene que ser un par, una potencia igual. Y es demasiado elevar a Satanás en el plano de enemigo de Dios. Satanás no hace guerra contra Dios, Satanás hace guerra contra la creación de Dios. O sea, apunta al hombre, apunta a la iglesia, apunta a los hijos de Dios. Por lo tanto, Satanás es uno de esos enemigos que nosotros como cristianos tenemos. ¿Por qué digo uno? Porque nosotros tenemos tres según la Escritura, que es Satanás, es el mundo y también yo mismo, mi propia carne. Entonces, el entender esto nos lleva a ver que la Escritura revela
que cuando Satanás fue creado, fíjense en ustedes los detalles, dice el versículo 12, tú eres el sello ¿de qué? De la perfección. ¿Qué más? Lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Son características que cuando nosotros decimos, ¿cómo se imaginan a Satanás o a Lucifer? Nuestra mente nunca se va a quedar quieta y inmediatamente se va a ir a ver al sátiro de rojo, con cuernos, con tridente y una cola, porque esa es la imaginación del diablo, ¿sí? Y eso sin duda es el resultado de lo que logró Dante Alighieri en su famosa novela El infierno del Dante, de la sátira de la Divina Comedia, representar quién era Satanás, ¿no? Lucifer. Entonces cada vez que vemos, por ejemplo, el equipo de fútbol que tiene el cuernito, el diablo rojo, ¿no? Se lo imaginan así. Bueno, la Escritura no dice esto, sino que dice que es un ser bello. Y el solo hecho de ser portador de luz, ya vemos nosotros de que tiene características las cuales sobresalen sobre todos los demás ángeles. Dice, allí estuviste, perdón, vamos a ir un poquito más arriba. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Nosotros no tenemos narrado en Génesis 1 de qué pasó con Satanás. Él recién empieza o entra en escena en el tercer capítulo, cuando habla ya en forma de serpiente con Eva. Pero no nos dice cómo entró. Lo que sí nos dice es que esta era la serpiente que venía del campo y entró al Edén, al huerto. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver de que esas pequeñas descripciones que hace incluso geográficamente nos ayudan a entender de que ese lugar donde Satanás habitaba y que señoreaba o que tenía autoridad en ese momento, se vio severamente comprometido desde el día que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que sea el Señor de todo lo creado. Fíjense ustedes que lo que describe acá es el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea que antes de la rebelión, habla del huerto de Dios. Es muy probable que lo que nosotros llamamos tierra o Edén sea en su totalidad el huerto de Dios. O sea, Dios desde los cielos tenía su huerto, su lugar. ¿Qué dice que había acá? Donde él caminaba, ¿sobre qué? Describe, ¿no? Da una lista. ¿Sobre qué caminaba? Piedras preciosas, cosas costosas. ¿Y dónde estaban? Si dice que él caminaba sobre esto, fíjense, sobre toda piedra preciosa fue tu vestidura, y describe, ¿no? Cornalina, topacio, jaspe, y empieza a decir todo esto. Está hablando de lo especial que era este querubín, este ser de luz, este ser protector. Ahora, notablemente después de la caída hoy, para sacar una piedra preciosa hay que dinamitar la tierra porque está en lo profundo, ¿no? Pero en ese momento pareciera ser que todo estaba sobre. Lo que nosotros vemos acá es que acá este ser, dice el versículo 13, la parte final, que los primores de los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Eso habla de una celebración, eso habla de una festividad musical, tamboriles y flautas. ¿Saben qué es lo que quiere Satanás y que le dijo al mismo Señor Jesús? Aquí no hay nadie, no nos ve nadie. Te daré todo esto. ¿Qué busca Satanás? Adoración. Porque ¿qué es lo que hay en el corazón de este ser? ¿Dónde se lleva a cabo esta guerra cósmica? Porque todo lo creado, absolutamente todo lo creado, es para la gloria de Dios. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no va a poner a nadie a la altura de su dignidad. Por lo tanto, lo que vemos acá es que
enfatiza cuál fue el punto de quiebre y de conflicto, porque dice claramente que él se paseaba en medio de piedras de fuego, perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado, hasta que se halló en ti maldad. Se halló en ti maldad, no lo creó Dios con maldad. ¿Qué fue lo que detonó esta maldad? A causa de la multitud de tus contrataciones, quiere decir, en otras versiones habla de la admiración que provocaba, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. El profeta Isaías, otro profeta, allí en el capítulo 14, describe lo que nosotros vamos a hacer mención hoy, de 5 cualidades de su intencionalidad. ¿Qué es lo que se llenó su corazón? Porque hemos visto de que, dice, se llenó tu corazón de iniquidad y pecaste. Acá vemos nosotros que hay 5 declaraciones. Capítulo 14, versículo 12 al 15. Hay una exclamación. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, empieza a notar, subiré al cielo. ¿Sí? ¿Qué más dice? En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, se inclinarán a ti y a ti los que te vean y contemplarán diciendo, ¿este es el varón que hacía temblar la tierra? Fíjense ustedes que acá encontramos qué hay o qué hubo en el corazón, por qué se llenó de iniquidad. Este Lucifer, portador de luz, que era un querubín protector de la presencia de Dios, tenía el más alto de los rangos de liderazgo sobre todos los demás ángeles. Fue creado perfecto según una característica con la capacidad de decidir. O sea, que su decisión podía ser acertada o desacertada, y si su decisión voluntaria era equivocarse y tomar una decisión errada, la consecuencia de la decisión errada iba a traer claramente consecuencias que iban a cambiar su condición. Dijimos que Dios es inmutable, pero que Satanás y los ángeles eran mutables, o sea, podían cambiar. Así que, ¿qué vemos nosotros acá? Que la rebelión de Lucifer no fue creado como diablo, no fue creado como Satanás. Él era un ángel protector, un ángel de luz, pero se convirtió en Satanás. La palabra Satanás y la palabra diablo hace referencia a adversario o el engañador. Pero su propia elección lo llevó a esa mutación, a dejar de ser un ángel de luz, protector, al servicio de Dios para rebelarse. Su caída se debió a esas 5 declaraciones que él hizo referencia, alentando su orgullo y su deseo de rebelión. ¿Qué encontramos? Primera afirmación, subiré al cielo. Si dice alguien, subiré al cielo, ¿dónde está? Porque él mira al cielo, subiré. O sea que todo lo que dice el huerto del Edén era el huerto de Dios, allí se paseaba, allí caminaba, allí estaba él. Pero el subiré al cielo está hablando de un deseo, el deseo de ocupar el lugar más alto. Levantaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Ya el solo hablar de trono, ¿a qué le hace referencia? Que quería gobernar, que quería ejercer autoridad, que quería ejercer poder. Así que ese deseo de gobernar sobre los ángeles, él lo tenía porque él era el más grande de todos los ángeles. Pero esta vez él ya quería más todavía. Él quería llegar a poner su trono junto a las estrellas de Dios. En la figura de los hijos de Dios también se habla como estrellas. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, ¿puedes contar las estrellas? Y él dijo, no, bueno, así será tu descendencia.
O sea, cuando hablamos de hijo de Dios, también en la figura del lenguaje profético, las estrellas hacen referencia a esto. Satanás quería tomar gobierno y control sobre todo lo creado. Me sentaré en el monte de la consagración. O sea, esta es la clara expresión del deseo de autoridad sobre toda la creación. Por eso es que ustedes verán que cuando Dios le dice, cuando Dios en su pluralidad dice, hagamos al hombre para que señoree sobre todo lo creado, ese golpe fue certero a Satanás, porque él quería gobernar sobre toda la creación. Por eso es que vemos nosotros que esta es la tercera expresión de su deseo. La cuarta, ¿cuál es? Subiré a las alturas de las nubes. Ese punto en el cual dice, en los lados del norte, ¿sí? ¿A dónde queda el norte? Señalemos el norte. No, allá. O sea, no es allá, es allá. En el globo terráqueo el norte es arriba, ¿no? Entonces, cuando David en su canción dice que el Sión está a los lados del norte, en la ciudad del gran rey, está hablando de la altura, de los cielos. Cuando él habla que él quiere subir al lado del norte, poner su trono, edificar, subir a las alturas de las nubes, está hablando, cuando habla de nubes, habla de gloria, ¿sí? Él quiere gloria, gloria divina, él quiere ser reconocido. Y cuando estaba por terminar lo que había en su corazón, esa iniquidad que lo llevó a pecar, resalta la última, la más terrible de todas, en la cual creo que fue la sentencia final, que dice, seré semejante al Altísimo. Es el deseo de ser Dios. El creado quiere ser igual que el creador. ¿Se dio cuenta que esas 5 características las tenemos todos nosotros? ¿Quién no quiere ascender, no? Subir, posición. ¿Quién no quiere tener autoridad sobre otros? ¿Quién no quiere sentarse y tener dominio? Acá en mi casa mando yo. Todo esto, ¿no? Pues la rebelión de Dios, Dios vio la rebelión de este ser, Dios lo expulsó. Dios lo expulsó del cielo. Y según Apocalipsis 12, la tercera parte de los ángeles arrastró, convirtiéndose así Satanás y sus ángeles caídos en demonios. Veamos Apocalipsis 12, 7 y 9. ¿Vamos bien? Estoy introduciendo un poquito del tema. Dice, después, capítulo 12, versículo 7, después hubo gran batalla en el cielo. ¿Dónde dice que fue? En el cielo, fue cósmica. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engañaba al mundo entero, fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Es claramente la misma referencia. Así comenzó todo. Así comenzó todo. ¿Por qué necesito que tengamos en cuenta esto? Del conflicto de Edén, 2 árboles y las perspectivas que van a afectar. ¿Se ve un poquito o estoy tapando? Lo voy a correr un poquito. Porque la expulsión no quedó encapsulada en ellos, sino que fue la necesidad de propagar, o sea, de extender un reino. Ya no el reino de Dios, sino aquel que había usurpado autoridad, ahora quería extender su reino, el reino de las tinieblas. Por eso es que ya hablamos de la expansión de la guerra espiritual, que ya no es solamente algo que sucedió en el cielo, sino que ahora empieza a manifestarse acá en la tierra. Vamos a ir al Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Voy a resaltar algunos principios curiosos para entender esto, de por qué eran árboles. ¿Por qué árboles?
¿Por qué no creó directamente, puso la Biblia ahí, no? ¿Por qué árboles? ¿Por qué no puso otra imagen? ¿Por qué no fue un animal, por ejemplo, un cordero y un dragón? ¿Por qué árboles? Desde el Génesis, que todo el capítulo 1 es el diseño de Dios, de cómo Él va creando, que es literal, todo fue creado por su palabra, dice el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé ¿qué cosa? Semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. O sea, habla de árboles que tengan frutos y sus frutos tengan semilla. ¿Cuál es el? Si yo tengo una semilla, ¿qué tengo allí? Un bosque. ¿Sí o no? Pues yo siembro esa semilla, va a salir un árbol. Y el árbol da el fruto y del fruto tengo un bosque. Ese es el principio creador de Dios sobre todo lo que hay. Entonces, si ya retenemos nosotros de que Dios en el diseño del árbol está fruto y fruto que tenga semilla, nosotros vamos a ver que cuando tenemos la imagen del árbol, ya estamos asociando esto con unas semillitas, que adentro hay árbol. Y se siembra y se hace todo esto. En el capítulo 2 dice el versículo 9, Jehová, Dios, hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Árbol delicioso a la vista. ¿Se imaginan lo que habrá sido eso? No sé si usted fue alguna vez a una plantación de durazno o de naranja y uno ve esas manzanas así, wow, dice, bueno, ¿sabe lo que es todo árbol delicioso a la vista? Si a la vista y desear no es pecado. Esto era antes de caer. O sea, imagínense, yo veo una fruta de un árbol y la deseo y es delicioso a la vista y lo voy a comer. Había legalidad. Como la sexualidad en el matrimonio antes del pecado era legal, era un instrumento de adoración. Dios estaba bendiciendo esto. Hay siempre legalidad en lo que Dios está haciendo. Pero fíjense ustedes que acá en el caso del árbol, dice el versículo que estamos leyendo, que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Es muy importante que subraye ciencia acá. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ciencia, yo acá lo puse adrede, conocimiento, nosotros relacionamos la ciencia o el conocimiento ¿con qué? Con el aprendizaje, con el saber, con el adquirir información cognitiva. Pero acá, en este contexto y en la traducción hebraica original, dice más que conocimiento y más que ciencia, es experiencia. Estaba el árbol que le iba a llevar a experimentar el bien y el mal. Experiencia. Yo adquiero conocimiento a través de la experiencia. Eso quiere decir. Entonces lo que vemos nosotros que como cualquier jardinero que tiene su plantita, tiene que regarla. Dios en el diseño hizo que 4 ríos regaran todo el huerto, la cual se mantenía siempre bien regado con esas frutas deliciosas. Pero dice el versículo 16, mandó Jehová Dios, vamos a leer el 15, tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Hasta acá vemos que no aparece Satanás, que vemos nosotros que Dios había dicho en el versículo 26 del capítulo 1 que quería que creara al hombre a su imagen y conforme a su semejanza para que señoree. De pronto lo pone en el huerto de Edén. O sea que en Edén había un nuevo regente, había un nuevo gobernante, alguien que iba a señorear la creación, delegada por Dios, autoridad delegada por Dios. Y no era Lucifer, no era Lucifer. ¿Se acuerda que dice, en Edén estuviste?
y te paseabas y estabas ahí con adoración, con música, con todo. Bueno, ahora se le presenta un enemigo. No es Dios el enemigo de Satanás. Y Satanás, Dios no tiene enemistad contra el diablo. No es un par. Él es inmanente y es trascendente. Acá empezó el conflicto cuando Dios pone un nuevo Señor, un nuevo gobernante. Lo puso para que guardara. ¿Guardar de qué? Se preguntaría uno, ¿no? Si no había peligro. ¿Guardar de qué? Para que labrara y guardara. Y dijo Dios, mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás de él, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y de ahí pasa otro plano que vemos nosotros, que Dios vio que el hombre estaba solo, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, lo hace dormir, y bueno, y ahí comienza la ayuda idónea Eva, ¿no? Que es la varona. Pero cuando entramos en el capítulo 3, acá vemos nosotros de que Satanás siempre ha usado la misma estrategia, que es, si la legalidad se aplicó o la ley se aplicó en él y lo expulsó para siempre y lo condenó, si él lograba hacer de que el ser creado sea expulsado, también iba a ser condenado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hizo Satanás? Sabía que si este hombre lograba desobedecer la orden que había dado Dios acá, el mandato, lo iba a lograr. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que la serpiente, dice el versículo 1 del capítulo 3, era más astuta que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Miren dónde está la trampa. Dios no le dijo que no coma de todo árbol. De todo árbol puedes comer, de uno no. Entonces la mujer le responde bien. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Qué fruto era? No me va a decir una manzana, ¿no? ¿Vio que la computadora tiene una manzana mordida? ¿Eh? La manzana. No había manzana, no era una manzana. Tampoco era una pera, ¿sí? O sea, no apunta a qué tipo de fruta, sino que está mostrando el principio de la semilla. Porque nosotros vemos que Pablo dice en uno, acá lo voy a dibujar, en Adán, ¿qué pasó? Todos pecaron, todos, de uno. Pero en Cristo, ¿qué dice? Fuimos justificados, salvados. ¿Cuántas personas ve el Padre? Dos. Lo ve Adán y lo ve a Cristo. Dos personas. O estás en Adán o estás en Cristo. Pero ¿qué tiene esto? ¿Por qué acá aparecen estos dos árboles? Ahí está el principio. Ahí está el principio. ¿Qué es lo que nosotros por lo general hacemos cuando vemos pecado? Vamos a hacerle frutos acá, ¿no? Nómbrenme pecados que representan esos puntitos. Robar, matar, mentir, adulterar, hurtar, dar falso testimonio. Entonces, ¿qué hacemos naturalmente nosotros? Tenés que confesar tus pecados y ya está. ¿Qué pasa? Vuelve otra vez. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que experimentó Adán, y desde Adán todos, es cambio de perspectiva. Porque en Dios todo es perfecto, en Dios no hay nada bueno y nada malo, es todo perfecto, todo es bueno en gran manera en Dios. Pero acá
desde la perspectiva de Satanás, hay cosas buenas y cosas malas. ¿Se entiende esto? Por ejemplo, está mal robar, eso es malo, ¿no es cierto? Lo ponemos para acá. Está mal robar, está mal mentir, está mal cometer adulterio, está mal fornicar, está mal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le decimos? Que no haga eso. Y empezamos nosotros a poner que no haga esto. Ahora ya no miente, ahora ya no adultera, ahora ya no fornica, ahora ya... Pero ¿dónde sigue estando? En Adán. O sea que uno puede hacer cosas buenas estando en Adán. Yo conozco gente que no es cristiana y moralmente es mejor que cristianos. Pero su naturaleza lo hace estar acá. ¿Cómo pasa de esta naturaleza a esta? Naciendo de nuevo. Naciendo de nuevo. Por eso es que la guerra y el conflicto que nosotros empezamos a tener ya como cristianos es porque Satanás no quiere que nosotros disfrutemos de esta posición nueva que tenemos. Y ha puesto mundos para conspirar. Y como nosotros todavía estamos esperando a la glorificación, todavía estamos esperando ser transformados, nuestra posición es todavía caída en la esperanza de la glorificación. Por eso pecamos nosotros, pero mientras estemos en Cristo, para con el Padre estamos en paz. No hay condenación hasta que se cumpla la transformación. ¿Se entiende eso? Esto es muy importante que lo sepamos. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ir viendo en cada parte de estas materias nos va a ayudar a entender lo que sucede desde el origen y cómo se va expandiendo a través de la historia. Porque vamos a ver cosas puntuales del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de nuestra propia vida actualmente. Así que, ¿qué vemos rápidamente? La expansión de la guerra en la tierra. Porque Dios creó la tierra y Dios puso a Adán como administrador de la creación, como señor de la creación. Señor quiere decir el curios, el que gobierna, el que tiene autoridad. Ningún ser creado tiene autoridad más grande que el hombre. Pero Adán se rindió a aquel que quería señorear, gobernar, ser llamado, ser como el Altísimo. ¿Qué le dijo Satanás a Eva? No moriréis, sino que, ¿qué dice? Vamos de nuevo al capítulo 3. Sabe Dios, fíjense en 4, versículo 4. La serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Qué eran ciegos, Adán y Eva? No. O sea, ellos tenían una mirada, una perspectiva. Pero cuando ellos abrieron los ojos, entraron a otras perspectivas. Ya miraban ya como Satanás. Ya miraban otra cosa. Se conocieron que estaban desnudos y fueron a cubrirse. Cuando en el versículo 25 del capítulo 2 dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y lo primero que pasó es que cuando se vieron desnudos tuvieron vergüenza. Ya no miraban igual. Ya no era igual. Así que Satanás, ya caído, buscó expandir su dominio engañando a la humanidad para que se rebelara contra Dios. ¿Y cómo lo vemos nosotros de estos versículos del 1 al 7 del capítulo 3? Satanás tomó el disfraz de un animal, no vino a presentarse como él, para mostrar siempre que es el engañador. ¿Saben ustedes que desde esta perspectiva encontramos cosas buenas y cosas malas, estando caídos? Dígame, ¿cuáles son las comidas más ricas? ¿Las que nos hacen qué? Las que nos hacen mal. ¿Sí o no? ¿Quién no quiere comer un churro bien frito, así, embebido en aceite, ¿no? ¿Quién no se comería ahora con un chocolate caliente cuando venga el invierno? Pero sabemos que eso es una patada al hígado. O sea, ¿qué es lo saludable? Coma lechuga, coma alpiste, semilla de chía. ¿Y cuántas personas dicen, pero esto es la muerte, si esto es salud? ¿Sí o no? Porque las cosas que más atraen
se presenta como algo bueno, pero termina siendo destructivo. Todo lo caído tiene esa dirección. Por eso es que en cada cosa buena hay algo malo, pero también en cada cosa mala se presenta algo bueno. Pero mientras uno esté en la posición de Adán, la cosa no va a cambiar, va a ser siempre el mismo ciclo. Tenemos que estar en Cristo para que la cosa cambie. Entonces lo que vemos acá es que Satanás iba a usar la palabra, pero lo iba a distorsionar. Primero, con que Dios ha dicho, engañó a Eva permitiéndole que el conocimiento de esa verdad a media la llevase a ella a confundirse y a decir algo que no era correcto. Por eso es que Adán y Eva decidieron voluntariamente y cedieron al engaño. Y ahí vemos nosotros que ese libre albedrío que ellos tenían, que era una voluntad mutable, ellos fueron abiertos sus ojos, entraron a una realidad caída y Dios los expulsa de su presencia, de su gloria para siempre. Así que este fue el primer ataque de la guerra espiritual. De ahí comenzó la guerra. ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Y eso lo vamos a ver la otra clase, si Dios quiere. ¿De dónde vienen las guerras? Dijo Santiago, ¿no? ¿De dónde vienen los pleitos? Ahí estuvo dos hermanos que habrán nacido juntos, habrán crecido juntos, jugado juntos, pero llegó el momento de la adoración y uno trajo fruta y otro trajo un becerro. ¿Qué pasó allí? Primer homicidio. Ya comenzó desde la guerra de adoración, empezó a haber un conflicto. Porque si hay dos que quieren adorar y hay dos altares diferentes, quiere decir que hay dos dioses diferentes. ¿Sí o no? Si yo adoro y tengo mi ofrenda y tengo mi altar y tengo mi Dios y expreso mi adoración, ¿qué estoy desarrollando allí? Una relación, una correcta y otra incorrecta. Yo puedo estar adorando a Dios en forma correcta o puedo estar creyendo que adoro a Dios de una forma correcta, pero es incorrecta. ¿Se está entendiendo? Todo esto es la confusión que trajo la caída. Así que si hay guerra de altares, hay guerras de ofrendas, hay guerra de adoradores, hay guerra de sacerdotes, hay guerra de dioses, hay guerras de religión, podríamos decir. ¿Se entiende? Así que, ¿cómo lo ha logrado Satanás? Con una semilla. Y allí está ese árbol que se llamó Adán, que dio lugar en su semilla a que haya muchos hijos de Adán. Es guerra espiritual. La distorsión. Babel, van a encontrar todo tipo de cosas, todo tipo de maneras de querer llegar a Dios de una forma errada. Es guerra espiritual. ¿Me hice entender acá? ¿Sí? Esta fue la primera amenaza, el primer ataque. Vamos a ver qué dice Pablo en Romanos capítulo 5. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Acá encontramos que directamente Pablo dice, este fue el árbol y su semilla se propagó. ¿Y quién es la figura del árbol de la vida? ¿Lo ven? 2. La descendencia. Esto nos lleva a nosotros a ver que tiene mucho sentido estudiar y entender la guerra espiritual. Porque las consecuencias de la caída
Y la continuación del conflicto se va desarrollando a través del uso de la legalidad de Dios. ¿Qué pasó en Génesis 3, 24 y 25? Adán y Eva fueron expulsados. Expulsados para que no vayan a querer ahora comer del árbol de la vida y viva para siempre. Así que ellos perdieron la relación directa con Dios. Quedaron espiritualmente muertos. Ya no estaban vivos. Cuando ellos abrieron los ojos a la naturaleza caída, sus ojos espirituales fallecieron, se cerraron. Ya no podían ellos tener relación con Dios. Por eso es que Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Así que, ¿qué vemos nosotros? Que a partir de ese momento, las consecuencias de la caída han sido tremendas, y no solamente eso, sino que ha sido un continuo conflicto permanentemente, incluso hasta el día de hoy. Ya cuando veamos acerca de los enemigos que nosotros tenemos, vamos a darnos cuenta por qué Pablo dice que no ignoremos las maquinaciones de Satanás para que él no gane ventaja alguna sobre nosotros. Porque ¿qué adquiere Satanás? ¿Qué es lo que logró Satanás? En Lucas capítulo 4, cuando está hablando de la tentación de Jesús en el desierto, y él le presenta todas las riquezas y los poderes de los reinos del mundo, él le dice: todo esto me ha sido entregado a mí me ha sido dado, y a quien yo quiero se lo doy. ¿Fue Dios el que le entregó toda esa autoridad? No. ¿Quién fue el que le cedió todo eso? Adán. Adán es el que le entregó, es el que se rindió y le entregó por querer comer lo que Dios le dijo que no, porque él quería ser también como Dios. Ese es el punto. Por lo tanto, vemos nosotros de que ahora Satanás adquiere derecho legal sobre la humanidad, sobre este mundo caído. Ahora sí le llamemos cosmos, un sistema, mundo caído que conspira contra los hijos de Dios. ¿Y cómo lo llamó Jesús? Alguien que busque Juan 12:31, otro que busque 2 Corintios 4:4. ¿Cómo lo llama Jesús a Satanás? Juan 12:31. ¿Quién lo tiene? Y otro 2 Corintios 4:4. Jesús lo llama ¿cómo? Juan 12:31. ¿Quién lo tiene? ¿Cómo lo llama Jesús? Príncipe de este mundo. El que ejerce dominio sobre este mundo, el mundo caído. ¿Qué dice 2 Corintios 4:4? El Dios de este siglo, con minúscula. ¿Por qué? Esa es una forma peyorativa, sarcástica, burlona de escribir esto, porque él quería ser igual a Dios. El Dios de este siglo. Este siglo, como lo muestra la Escritura, es siglo presente malo, malvado, que tiene un fin. Él se encarga de ¿qué? De cegar la mente. Cegar la mente. Y a través del pecado, el enemigo gana terreno y mantiene a las personas en esclavitud. Esa esclavitud se llama esclavitud espiritual. ¿Cuántas personas se creen libres porque hacen todo tipo de cosas malas? Pero eso es una esclavitud. Así que Dios declara la guerra abierta contra el reino de las tinieblas, pero siempre acordándonos que Satanás no es enemigo de Dios porque no es un par. Dios no dejó a la humanidad sin esperanza. ¿Qué pasó en Génesis 3:15? Él dijo a la serpiente: le vas a morder el calcañar, el talón, pero la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Lo tuyo será una herida y lo de la simiente va a ser destrucción total, una herida mortal. Así que Él no dejó a la humanidad sin esperanza. Desde el momento que fueron expulsados, Dios habló de una esperanza. Desde el mismo momento de la caída, Dios estableció el primer anuncio de redención sobre Satanás, teniendo victoria sobre él. Esto es guerra.
Así que cada vez que nosotros reconocemos que estamos en batalla, en guerra espiritual, no piense tanto en la lucha, sino en la victoria que ya Cristo nos ha otorgado. Ese es el sentido de esto. Así que Satanás escuchó claramente de la boca de Dios que le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañar. Esta es una profecía directa acerca de la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario sobre Satanás para siempre. Y todo su reino, el reino de las tinieblas. Así que todo esto debemos nosotros empezar a ver lo siguiente. ¿Dónde estamos ahora? Esto fue una introducción al origen de la guerra. Pero ha pasado muchas cosas. Han pasado muchos años. ¿Dónde estamos? Después de la cruz de Cristo, ¿la batalla sigue? ¿Qué opinan ustedes? Claro que sí. ¿Sigue activa? Sí. ¿Tiene consecuencias si yo como cristiano, sabiendo que estoy en batalla, no estoy batallando? Claro que sí. Pero el enemigo ya ha sido vencido, legalmente ya ha sido vencido. ¿Por quién? Por el único representante que tenemos, Cristo. En la cruz del Calvario venció. Jesús ya venció. Pero fue un hecho legal. Yo debo entender que la postura que tengo en Cristo ahora es batallar justamente contra todo esto. ¿Qué es lo que logró Jesús con su muerte y su resurrección? Rápidamente, acuérdense que estamos haciendo introducción. Colosenses 2:15, ¿qué dice allí? Que Jesús logró despojar a los principados y a las potestades. ¿Quién lo tiene? Léalo por favor, Colosenses 2:15. Wow. Ese espectáculo público, dice que los exhibió. Sacó todo el disfraz que había detrás de esa conspiración y todo lo que ellos querían hacer, pero lo despojó. Principados y potestades. ¿Qué es lo que Pablo dice que es nuestra guerra contra principados y potestades? Bueno, Pablo dice, ya Cristo lo logró. Colosenses 1:13, ¿qué dice? ¿Qué hizo el Señor? ¿Y acá? Acá. Ese es el reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. De acá a acá. Nosotros estamos acá. Esa es nuestra posición. Por eso es que el conflicto continúa y sigue. Por eso es que no debemos nosotros olvidarnos de que Pablo dice, la lucha que ustedes tienen no es contra carne y sangre. Es una batalla espiritual. Por eso es que cuando vamos desarrollando, vamos a ir viendo qué tipo de consecuencias trae si yo no estoy viviendo en la victoria de Jesucristo. Lucas 10:19, alguien que busque. ¿Qué hizo el Señor con nosotros? Lucas 10:19. ¿Alguien lo tiene? Jesús, ¿qué hizo? Nos dio autoridad sobre toda fuerza enemiga. Ahora, entonces vamos a la calle y atemos todos los demonios y el diablo cuando veamos lo atemos a cada rato. Ese es el plano del misticismo de la guerra espiritual. Y yo creo que ya eso ha sido el más conocido, ¿no? Pero ¿a qué se hace referencia la autoridad que Él nos ha dado? ¿Cuál es la autoridad? Primeramente, Él no les dio a todos los discípulos, sino a los apóstoles, ¿no? Son los que tenían la autoridad inicial siendo los fundadores, el fundamento de la doctrina de los apóstoles. Desde las doctrinas de los apóstoles, ¿cuál es la autoridad que nosotros tenemos fundamental? Es la Escritura, la palabra. Por eso es que nosotros vamos a ir viendo cómo entrar en guerra o cómo soportar la batalla, cómo resistir el día malo y poder estar firme cuando todo termine.
Bueno, la palabra nos enseña que nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesucristo. Bien, ¿y cuál es nuestra posición en la guerra espiritual? Efesios 6:12, alguien que busque por favor. Estamos en una guerra real, hermanos. No es un simbolismo, no es algo disfrazado, es real. ¿Qué dice Efesios 6:12? Bien, Pablo dice, no se pongan a mirar a la persona. ¿Ustedes se enojaron alguna vez con alguna persona? Y que nos dan ganas de sacarnos toda la bronca con esa persona. Y Pablo no nos lleva al plano de lo terrenal o lo natural, nos lleva a más allá, a mirar espiritualmente. O sea, las personas son instrumentos, pero la cual nos posiciona a nosotros en mirar que nuestra batalla no es contra carne y sangre, no es contra la persona, es contra principados, potestades, gobernantes de regiones. Cada región de un país, cada localidad, cada provincia tiene un gobernante regional. Hay países que son tremendos en la pornografía, hay otros en el narcotráfico, otros que son en la promiscuidad. Son características que tienen, gobernantes regionales. ¿Se acuerdan ustedes del gadareno que tenía una legión de demonios? ¿Qué le rogaban? Que no lo saque fuera de la región. Aunque sea ese hato de cerdo, pero están dentro de la región, ellos no querían ser expulsados fuera de su región. Cada región tiene su principado, cada región tiene su gobernante. ¿Se entiende esto? Por eso es que nosotros entendemos que si la guerra es real, la batalla es real, cuando alguien viaja a un lugar, cuando uno se va de viaje, y yo siempre le hablo así a los estudiantes que vienen de otras provincias o que se van a otras provincias, le digo, tengan cuidado porque los gobernantes regionales que ustedes no lo conocen, van a otro lugar, se presentan de formas diferentes a lo como ustedes viven. La primera sensación que tiene alguien cuando viaja a otro lugar es sentirse libre. Acá nadie me ve, acá estoy solo, puedo hacer lo que quiero de mi vida. Cuidado. Pablo dice, temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, así se han engañado vuestros sentidos para no ser fieles a Cristo. Así que hay cosas en las cuales debemos nosotros tener conocimiento. Pero para esto, Pablo habla de que tenemos armas espirituales. Allí en el mismo capítulo 6, del 13 al 18, nos da la lista de lo que nosotros conocemos como ¿qué? La armadura de Dios. Del 13 dice en adelante, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, la cual podés resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Eso lo vamos a explicar más adelante. Tomad el yelmo de la salvación. ¿Sabe qué es el yelmo? El casco. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cuál sería lo que une toda esa armadura? Orando todo el tiempo con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración. Tenemos poderosas armas espirituales. Pablo dice, para destrucción de fortaleza. Y nuestra victoria no depende de nuestra fuerza, nuestros dominios, nuestra capacidad, sino sobre la obediencia directa a Dios y resistencia al diablo. Resistir al diablo. Es un principio. Santiago 4:7, ¿qué dice? Ese principio es inamovible. ¿Alguien lo tiene? Santiago 4:7. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es la conducta? Antes de resistir al diablo, primero, someteos pues a Dios, obediencia.
obediencia. ¿Qué nos dice Dios? ¿Cómo debemos presentarnos en esta batalla espiritual? Así que todo esto es un plano en el cual la Escritura, como se darán cuenta, no guarda silencio. La Escritura no está maquillando o desviando el tema. Hay muchísimos textos y muchas ilustraciones históricas del Antiguo Testamento que apuntan a este conflicto. ¿Se acuerdan el arca del pacto y Dagón? Tremendo, ¿no? ¿Cuántos fueron a defender el arca de Dios? Solito Dios se defiende, ¿no? Ahí estaba Dagón en el suelo. 2 veces. Porque hay esa batalla espiritual la cual nos lleva a nosotros ver su poder. Soberanía pura de Dios. Vamos a ir concluyendo. Vamos a ir preparándonos para vivir bíblicamente esta batalla espiritual. Porque esta guerra no es opcional, hermanos. Usted es un nacido de Dios, es un cristiano. ¿Se acuerdan de esa película animada para niños de Hanks, la hormiga valiente? Que apenas nacen le dice, este va a ser obrero, este va a ser guerrero, y le ponen un casco y lo mandan. Bueno, nosotros no tenemos opción. Hemos nacido en el escuadrón del Dios poderoso, del Dios todopoderoso, el escuadrón del Dios viviente, a quien tú has provocado, le decía David, ¿no? Nosotros pertenecemos a esta milicia, somos militantes. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el reino está establecido en los cielos, donde Cristo está sentado en su trono y ejerce, mientras tanto la iglesia está en pleno reino de conquista. Nosotros estamos conquistando. ¿Y cómo batallamos? Porque es muy fácil pararse y decir, te ato, diablo. No sé qué lo desata el otro domingo, ¿no? Pero todos los domingos decir te ato no es lo suficiente. ¿Cuál es la expresión de máximo poder que tiene la iglesia? Es el Evangelio. Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La guerra espiritual se manifiesta mientras más el poder del Evangelio avanza, las tinieblas retroceden. Así que eso va a responder por qué Dios no creó la maldad. Porque la maldad no es algo creado, es la evidencia de la ausencia de algo. Yo no puedo crear la oscuridad, ¿no es cierto? ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de la luz. ¿Existe la luz? Sí, pero la oscuridad no existe. ¿Qué es la oscuridad? Es la ausencia de la luz. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es la maldad? Es cuando el bien no está presente. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que el hombre tiene en su naturaleza la maldad. Por eso es que nosotros debemos ver que esta batalla espiritual comienza primeramente conmigo mismo, con el mundo y obviamente con Satanás. Todo creyente está en medio de un conflicto y debe estar equipado para resistir los ataques del enemigo. En las siguientes clases que vamos a tener, vamos a ir desarrollando algunos puntos. Por ejemplo, las estrategias de Satanás y cómo detectarlas. La autoridad del creyente en Cristo Jesús, que es lo que ya tenemos. Estas armas espirituales para la guerra. Y cómo mantener una vida de victoria en Jesucristo todo el tiempo sobre el enemigo. Así que para ir cerrando en aplicación y reflexión es esto, hacer algunas preguntas, ¿no? ¿Reconoces, hermano, que estás en una guerra espiritual diaria en tu vida? ¿Ustedes se dan cuenta que estamos en guerra espiritual? Porque a veces nos damos cuenta que estamos en guerra cuando nos sentimos derrotados. Decimos, pero ¿por qué no he peleado? ¿Por qué no hice frente a esta situación? Y ya saben que no es contra carne y sangre. Así que muchos cristianos no se dan cuenta que están en guerra espiritual. Y a veces cuando nosotros tomamos doctrina en formas pendulares, cuando exageramos demasiado o minimizamos demasiado, perdemos en los dos extremos. Tenemos que saber tener un equilibrio en todas las cosas y reconocer, discerniendo qué es lo que Dios nos manda. ¿Cómo podemos fortalecer la relación con Dios para estar firme cuando el enemigo nos ataque? ¿Por qué caigo? A veces yo puedo estar diciendo, a ver, cuando venga el diablo ya saben cómo me voy a presentar. Y el diablo no viene nunca, no se me presenta nunca, pero todos los días pierdo batalla con mi carne. Ya estoy perdiendo.
Entonces empecemos a ver qué tipo de enemistad tenemos, cuál es el conflicto que tenemos, cuáles son las áreas de mi vida que necesitan ser entrenadas para que Dios reciba una ofrenda, una entrega de parte mía y que Él pueda ver que yo estoy sometiéndome a Dios para que pueda resistir al diablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vamos a orar y hacemos un pequeño tiempo de preguntas. ¿Fui claro? ¿Sí? Bueno, vamos a ir desarrollando cada una de estas clases y sé que nos va a hacer muy bien porque probablemente llegue a decir, no pensé que yo tenía demasiados conflictos conmigo mismo. Y sí, se va a dar cuenta que sí. Oremos. Te agradecemos, Señor, te alabamos por darnos a través de tu palabra la enseñanza, Señor, que necesitamos, no solo para conocer, crecer y experimentar tu verdad, sino también para enseñarlas a otros. Gracias, Padre, porque a través de esta doctrina en la cual, Señor, nosotros vemos que tu palabra no guarda silencio, sino que la expone y explícitamente mostrando realmente lo que es, perdónanos por nosotros muchas veces subestimar este tipo de doctrinas. Señor, si tan solo pudiéramos ver que los cristianos somos un ejército poderoso, pero que vivimos como una mentalidad debilitada, es por justamente no tomar en seriedad lo que tú nos hablas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y la mejor y la más eficaz de las batallas se ganan cuando evangelizamos. Gracias, Padre, por este día, por este tiempo. Bendecimos a los que están presentes, a los que no pudieron venir, Señor. Siempre agradeciendo, Señor, a tu presencia, Señor, que es la que nos deleita. Sin tu presencia no necesitamos, no queremos nada. Tú eres el que lo llenas todo. Gracias, Padre. Gracias por los hermanos que están presentes. En Cristo Jesús. Amén. Preguntas, comentarios, pequeño foro. A ver, ¿quedó claro? ¿Esto quedó claro?